dejó 2 misiles, por decirlo de alguna forma, en su cuenta. Primero decía el señor Lombana ayer en Twitter, dice, menos controles para Antiguo PAN, revive planilla cashback, aumentan 8 millones de presupuesto de la Asamblea, más corregimientos para clientelismo, 10 millones para camionetas de lujo, más deuda pública para pagar lo anterior, austeridad, cortesía del PRD y Cortizo. No, y agrega, usando la figura del cashback, nos han robado por años. Señor Lombana, buenos días. Sus reacciones es una suma de muchos hechos que se han dado en las últimas semanas. Cuéntenos, buenos días. Buenos días a Tenógenes y buenos días a toda la audiencia de Telemetro Reporta. Lo que yo expresaba ayer en las redes sociales no es otra cosa que el sentir de muchos ciudadanos al día de hoy. Con todos los hechos que nosotros hemos visto, algunos de ellos a Tenógenes que yo resumía en esos mensajes que puse en las redes sociales, nos dejan una conclusión bien clara. Y es que el PRD llegó a gobierno a simplemente repartirse los dineros de los panameños entre un grupo de apoyo cercano y para beneficio de quienes hayan trabajado políticamente o a favor del PRD. Es decir, una estructura clientelista que utiliza en medio de pandemia los recursos de todos los panameños para simplemente satisfacer agendas clientelistas y agendas políticas. Esos hechos que yo enumeraba en el mensaje que tú acabas de leer, casi todos, para no decir todos, son dirigidos a complacer proyectos políticos clientelistas de diputados. En primer lugar, crear más corregimientos, aumentar presupuesto de la Asamblea, revivir la planilla 172 con fondos asignados por el órgano ejecutivo, entre otros que están en esa grande lista o en esa lista que yo acabo de aportar. ¿Eso qué significa, Atenógenes? Eso significa que los fondos públicos se están asignando no en función de cuáles son las prioridades de los panameños. Salud, educación, trabajo, agua potable, seguridad. No se están asignando en función de eso, como debería ser en un gobierno. Se están asignando en función de qué agenda política le interesa a diputado A, a diputado B, a diputado C. Y eso es promover el clientelismo. ¿Por qué, Atenógenes? Porque si un diputado tiene 90 cargos para nombrar y va a crear más corregimientos y con eso va a tener 150 cargos más todos los otros cargos que puede lograr, ¿qué significa eso, Atenógenes? Significa que ofrece trabajo a cambio del voto. Ofrece trabajo con plata de todos a cambio del apoyo político. Y luego en el 2024, a todos esos que están nombrados de esa manera, les dice, si no nos apoyas a nosotros, te van a votar. Y así mantienen secuestrada a la población y nunca se interesan por las prioridades de la población, sino que la utilizan con plata de todos para mantenerlos secuestrados. Y lo peor de esto es la práctica del cashback. La práctica del cashback evidenciada por investigaciones periodísticas y que está también en investigaciones en el órgano judicial y en el Ministerio Público. Eso es delito. Eso es robarse los dineros de los panameños, cobrar para devolverle dinero a un diputado o a un funcionario electo. Yo digo, ¿dónde están las autoridades? Utilizar fondos públicos para actividades políticas o para activistas políticos, eso es un delito electoral. Ahí hay un delito. Definitivamente están los delitos ligados a la administración pública, corrupción y la utilización de fondos públicos también para desviarlos hacia un funcionario electo, en este caso un diputado u otro tipo de funcionarios. Por donde lo veas, son conductas delictivas y hay que llamarlas por lo que son. A través de estas prácticas se roban el futuro de los panameños, se roban los dineros que son para prioridades y alimentan a través de esto una estructura clientelista que no le trae ningún beneficio al país. Ahora, ¿quién debe investigar? Porque vemos aquí un mensaje también en Twitter del Contralor que habla acerca del tema de las planillas. Y el Contralor dice, primero, que la planilla ya estaba en existencia previo a su llegada
Y segundo, que está contemplada en el presupuesto para que los 71 diputados nombre personal. Compete a la Contraloría refrendar los nombramientos siempre y cuando la Asamblea cumpla con el debido procedimiento. Eso es lo que dice el Contralor. Porque, ¿qué? No sé, ¿le tocará al Contralor investigar este asunto o a quién? Yo todavía me acuerdo cuando el diputado Leandro Ávila me dijo a mí en un debate televisivo que lo que pasa es que las cosas siempre han sido así. Y con esa excusa de que esto siempre ha sido así y antes también se hacía así, nos siguen robando los recursos a todos los panameños. Lamentable que lo único que tenga que decir el Contralor General de la República es que cuando yo llegué esto ya estaba así. El ratón no se come el queso si el queso no lo ponen en la mesa. Y administración tras administración, Atenógenes, el Ejecutivo pone los recursos en la mesa con la complicidad de la Contraloría y entonces los diputados hacen lo que les da la gana con la plata de los panameños. Aquí hay parte y parte, administración tras administración que se ha permitido, solamente le cambian el nombre, a veces le llaman partidas circuitales, o a veces le llaman partida 172, planilla, perdón, a veces es planilla 080, está el cashback, a veces es a través de Pandeportes, como fue en la administración anterior, entre tantas otras prácticas. Eso es lamentable. Si el Contralor, o sea, si a la Contraloría no le corresponde parar las botellas y parar el cashback, ¿a quién le corresponde? Por el hecho de que haya una partida presupuestaria, no hay herramientas jurídicas para detener el uso ilegal de fondos públicos. Yo creo que hubiese sido mejor quedarse en silencio antes de avalar una práctica corrupta como la que estamos viendo en medio de una pandemia y ante tanta necesidad. Ahora, este tipo de planillas cashback no son exclusivas de la Asamblea, tengo entendido. Están en todas las instituciones. Por lo menos es lo que dicen. No sé, ¿eso es cierto o es falso? Bueno, eso se mencionó en la administración anterior, se menciona ahora, pero se usa como una defensa. Es decir, ustedes también lo hacen, también está en el Ejecutivo. Y con esa tiradera de pelota de que allá también se hace, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, que uno mata al otro, entonces nadie investiga a nadie porque la práctica corrupta está aquí y está allá. Y así nos vamos nuevamente a Atenógenes año tras año, administración tras administración, y como allá también lo hacen, acá también lo hacemos, entonces nadie investiga a nadie porque a nadie le conviene. No es constitucional, no es legal que los diputados manejen fondos públicos para repartirlos de esa manera y mucho menos para prácticas clientelistas. Eso no está dispuesto en ninguna norma y ya ha habido incluso jurisprudencia sobre eso y opiniones del Procurador General de la Administración. Esta práctica le está haciendo mucho daño a nuestra democracia. Y cuando tú acumulas, y eso es lo que se planteaba Atenógenes en el mensaje que puse en las redes, solamente agarra las últimas 2 semanas, ni siquiera te tienes que ir a la administración Cortizo desde que empezó. Las últimas 2 semanas, por Dios, le quitas los controles al antiguo PAN. Antes FIS, antes FES, antes PAN, ahora DAS, antes con consejo consultivo, ahora sin consejo consultivo. Uno de los entes a través del cual ha pasado la mayor cantidad de corrupción en las últimas administraciones, simplemente le cambian el nombre y lo reformulan y ahora le quitan los controles. Alquileres de autos de lujo en medio de pandemia. 8 millones más de aumento de presupuesto para la Asamblea Nacional en medio de la pandemia. Más de 100 millones de aumento para el presupuesto de la Presidencia de la República en medio de la pandemia. Se reaviva planilla 172 en medio de la pandemia con una serie de irregularidades injustificables. Además de eso, se pretenden crear un montón de corregimientos nuevos donde se va a utilizar o se van a despilfarrar o a mal utilizar más fondos públicos. Y el gobierno nacional, a pesar de todo esto, no ha tenido ni siquiera el carácter, la dignidad, el respeto con la población panameña de aprobar la reducción de los salarios, de los gastos de representación, de los gastos de movilidad en medio de la pandemia, tal como lo mencionó el presidente y se lo prometió al país.
sea, y la cereza en el helado, Atenógenes, es que a pesar de todo esto, hay que salir a pedir plata prestada. Señores panameños, a pesar de que les estamos robando sus recursos, ahora tenemos que ir a endeudarnos por 2.100, 2.500, 5.000 millones y todo lo que hemos visto para poder mantener esta operación que está al servicio de un grupo político y por motivos clientelistas. Absolutamente injustificable, irresponsable y para mí un ataque directo a la dignidad de los panameños y por eso nosotros venimos planteando desde hace ya varios años que, y en eso coincido con la diputada Gómez, en que aquí no hay otro camino que plantear la discusión constitucional a través de una asamblea constituyente que de raíz reformule, replantee esta estructura y estas prácticas porque simplemente nos van a dejar sin país si este sistema continúa así. Señor Lombana, por otro lado, antes de terminar, ¿qué va a pasar con Otro Camino? Panamá están ahora mismo en inscripciones virtuales. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la convocatoria que está realizando en el país? Sí, nosotros estamos, a pesar de la difícil circunstancia de Atenógenes, nos ha tocado como pues a todas las personas y a todas las organizaciones en Panamá y en el mundo adaptarnos a esta realidad. Nosotros estábamos justo para empezar nuestra inscripción cuando llegó la pandemia y nunca pudimos empezar nuestro proceso de inscripción porque evidentemente la actividad política no es prioridad en medio de una pandemia y eso lo hemos comprendido en el primer momento, pero ya el Tribunal Electoral ha levantado las restricciones y hemos empezado nuestras inscripciones. Tienes dos maneras o existen dos maneras de poder inscribirse en el movimiento Otro Camino en este momento, que somos un nuevo partido político que representa parte de lo que aquí he planteado y bueno, otra visión y otros principios que hemos compartido en otro momento. Todas las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional están abiertas para inscripciones de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Y también hay inscripciones virtuales para el que no desea ir a una oficina del Tribunal Electoral, que si van tienen que ir cumpliendo las medidas de bioseguridad a través de una plataforma virtual que es tribunalcontigo.com. Usted entra allí en horario de lunes a viernes también de 7:30 a 3:30 de la tarde y se puede inscribir en línea teniendo su cédula a mano. Ya le hemos solicitado al Tribunal Electoral que es importante que la plataforma tribunalcontigo.com esté disponible también en otros horarios y en fines de semana, porque si te das cuenta, ambas inscripciones, tanto la que es presencial en el Tribunal Electoral como las que están disponibles en la plataforma virtual tribunalcontigo.com, son de lunes a viernes de 7:30 a 3:30, limitando la posibilidad que tienen las personas que están en su trabajo de poder inscribirse en otros horarios o poder inscribirse fines de semana. Cualquier información, Atenógenes, sobre nuestras inscripciones está en nuestra página otrocamino.org o a través de la misma línea que siempre hemos tenido de WhatsApp, que es el 63989706, e invito a todas las personas con prudencia, con responsabilidad. Por ejemplo, ahora me estoy moviendo junto con un grupo de personas hacia Panamá Oeste. Voy a estar a las 8:30, 8:45 de la mañana en la sede del Tribunal Electoral en Arraiján, en Paseo Arraiján, y a las 10:30 aproximadamente estaré en la sede del Tribunal Electoral en la Avenida Libertador en La Chorrera. Mañana estaré en Panamá Norte y la otra semana vamos para Coclé, cumpliendo las medidas de bioseguridad, pero siguiendo adelante con un movimiento que no puede parar de organizar a los ciudadanos frente a esta realidad que estamos viviendo. Muchas gracias, señor Lombana. Ricardo Lombana, aquí le